presencia, Señor Jesús, por voluntad, Señor Jesús, que tú nos bendices, Señor, que tú sabemos que tú los multiplicarás en gran manera, Señor, que tú nos llenas, Señor, la mesa, Padre, que tú llenas, Señor, nuestros graneros, que tú rebosas nuestras copas, Padre Santo. Lo creemos que así será, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hola, buenos días familia, ¿cómo están todos? Bendecidos, bien, cómodos, felices. Sí, si estás feliz, sonríele a la persona que tienes ahí a tu lado y dile: Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para tu vida. Qué bueno que estás aquí, no estás aquí por casualidad, ¿sí? Así es que estamos muy agradecidos con Dios, con todo lo que está sucediendo. Y siempre le he dicho a Dios: Dios, si tú tienes un plan para Huejutla, yo quiero ser parte de ese plan. ¿Cuántos levantan la mano y dicen: Dios, si tú tienes un plan para Huejutla, si tú tienes un plan para Ríos de Limpieza, yo quiero ser parte de ese plan? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Gracias, gracias. Bueno, chicos y chicas, niños y niñas, tengo los anuncios de esta semana, y es que vamos a tener Alfa, o bueno, ya inauguramos Alfa en Platón. Di conmigo, Platón. Dale un fuerte aplauso a Dios. Sí. Alfa es para mí la mejor oportunidad que todos tenemos para poder explorar las preguntas más importantes de esta vida, ¿sí? Y esa es, por ejemplo, ¿existe Dios? ¿Cómo puedo tener fe? ¿Hay algo más después de esta vida? Y esas son las preguntas que nos hacemos en Alfa en cada sesión que tenemos. Si tú eres una persona que viene por primera vez a la iglesia, o que no te consideras cristiano, o quizás eres un cristiano ya de tiempo, pero no tienes bien firmes tus bases, Alfa es un muy buen instrumento que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia para lograr este tipo de cosas, fortalecer nuestra fe. Di conmigo, fortalecer nuestra fe. Ahora imagínate qué es lo que Dios puede hacer a través de Alfa, a través de todos los servidores en Platón. ¿Estás conmigo? Sí, si Dios ha hecho maravillas, si Dios ha hecho milagros en nuestras vidas, ¿qué Dios no puede hacer en Platón? ¿Sí? Entonces todos los viernes a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde, es en Platón Sánchez. La dirección no la tengo acá, es con Mari Viniegra. ¿Dónde estás, Mari? Levanta tu mano. Allá está. Mira, todos los que estén interesados con Alfa Platón, pueden acercarse a Mari para pedirles mayor información acerca de la dirección, ¿verdad? Aparte, Platón es chiquito y no es como que te vas a perder. Sí, ahí va a estar una lona de Alfa, no lo sé. Bueno, y todos los que son de Huejutla, queremos decirles que tenemos Alfa también todos los miércoles a las 7 de la tarde. Yo quiero invitarte, personalmente me gustaría invitarte a ti, que tal vez ya has tomado Alfa o que nunca has tomado Alfa. Date la oportunidad de venir y explorar lo que se trata Alfa. Di conmigo, Alfa. Voltea con alguien que está a tu lado, dile: tienes que venir. Y tienes que invitar a alguien. Si no quieres venir, te voy a traer de las orejas, dile.
¿sí? ¿Y cuántas mamás hay acá en este lugar? Denles un fuerte aplauso a todas las mamás de este lugar. Felicidades a todas las que están conectadas. Denles un fuerte aplauso por las personas que están. Sí, bienvenidas a esta transmisión también. Y tenemos un evento especial la próxima semana celebrando a mamá. Es domingo 12 de mayo a las 11 de la mañana. Di conmigo, 11 de la mañana. No va a haber reunión a las 6 de la tarde. Solamente vamos a tener una sola reunión para celebrar a mamá. Así es que queremos invitarlos a que puedan venir y traer a sus mamás, traer a pues a las mujeres que son mamás, que son sus amigas. También puedes invitarlas para que puedan venir el próximo domingo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, amén. Bueno, entonces quiero darle la bienvenida a un gran amigo que nos va a compartir la palabra de Dios el día de hoy. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a Raúl Palacios. Sí. Que tome nota. ¿No? Sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bendecidos. Me da gusto verlos, me da gusto saludarlos como siempre. Y siempre he de reconocer que realmente es un enorme privilegio el poder compartir la palabra. Y pues también gracias a nuestros pastores, ¿no? Porque realmente ellos depositan primero en Dios y después en uno la confianza de permitirnos estar aquí, ¿no? Y eso para mí es algo que realmente es un privilegio. Desde el principio de la alabanza, me preguntaba a mi esposa ahorita, ¿cómo te sientes? Le digo, es que la alabanza estuvo, no sé, a mí la alabanza siempre lo he dicho así, y es un momento especial en el cual yo disfruto mucho de cómo Dios se puede manifestar, ¿no? Y la verdad que fue un tiempo de adoración, fue un tiempo de alabanza que estábamos entregando a Dios. Y Dios eso siempre lo escucha, Dios lo escucha, Dios siempre está atento. Y cuando yo hace poco perdí la voz, hace como 15 días, le decía al pastor, es que no puedo hablar y no podía cantar. Le decía con Israel, le decía, no puedo cantar. Y cuando yo estaba ya proyectando la letra de la alabanza, sentía que Dios me estaba diciendo, tienes que alabarme pero con el corazón. Tienes que adorarme con el corazón. Y realmente yo no podía. Cuando yo sentí eso, yo levanté mis manos donde estaba sentado y dije, bueno, sí te entrego mi adoración, pero desde mi corazón, ¿no? Creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado ¿por qué fuimos creados? ¿O qué hacemos en este mundo? Todos nos hemos hecho esa pregunta porque hemos vivido diferentes circunstancias en nuestra vida que nos han dolido y a veces sinceramente queremos no existir. Y creo que hay pensamientos de muchas personas que están en ese contexto, ¿no? Y creo yo que todos nosotros, toda la humanidad, fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para alabarlo a Él. Fuimos creados para rendirnos al único Dios que tiene todo el poder, tiene todo el control, es un Dios soberano. Y es un Dios que yo lo veo así, que gobierna Él en todo el mundo. Él tiene el control de todo, aunque veamos maldad. Él tiene el control de todo. Entonces, nuestra adoración, yo lo veo así, nuestra adoración es el reconocimiento de la grandeza de Dios, de quién es Él, de la esencia de que es Dios. Y Dios revela, yo creo eso también, Dios revela su presencia de manera permanente a todos nosotros. Y la única, nadie ha sentido la presencia de Dios. Todos hemos sentido que ya hemos vivido experiencias en las cuales Dios ha estado presente. Y la única respuesta que Él espera es que le adoremos, es que le alabemos, que exaltemos su nombre. Y yo creo esto, y hay una parte en la Biblia, hace mucho tiempo escuché un podcast de eso, donde dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque yo creo que Él es el único Dios de amor. Y Él siempre, vivamos lo que vivamos, aún en la adversidad, siempre quiere lo mejor para nosotros. Siempre quiere lo mejor para nosotros.
Dios no se equivoca en traerte a este lugar, primero traerte a este mundo. Dios no se equivoca en que tú hayas conocido la palabra de Dios, en que tú quizás es la primera vez que vienes y vas a conocer la palabra de Dios. Y para mí, realmente eso es un privilegio, porque me gusta contar el gran amor que Dios nos tiene, y me gusta contar el gran poder que Él tiene. Eso la verdad a mí me apasiona contarlo. Pero vamos a orar antes, ¿sale? Hay un versículo que dice: abre mis ojos, es un salmo. Y hoy quiero orar eso para todos nosotros. El salmo dice algo así: abre mis ojos porque quiero ver las maravillosas enseñanzas que hay en tu palabra. Y cada vez que tenemos la oportunidad de conocer a Dios a través de la lectura, de la oración o un mensaje, yo digo, desde que yo leí ese salmo, esta es la promesa que entregaron hace poco. ¿De qué fue la promesa que entregaron? No recuerdo. Y nos entregaron a cada quien un papelito, ¿no? A mí me salió esa promesa. Y yo decía: es verdad, Dios, abre mis ojos, porque quiero conocerte más. Quiero conocer la grandeza que tú eres. Y de eso vamos a orar, ¿sale? Amado Señor, te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por tu amor inagotable, Señor, por tu presencia, Espíritu Santo, Señor. Tú tienes el control ya de todo, Señor. Lo has manifestado ya, Señor. Y en este momento, Señor, te queremos pedir, Señor, que abras nuestros ojos, porque queremos conocer las grandezas, Señor, que hay en tu palabra, Señor, para que nosotros podamos ser instruidos por ti, Señor, en todas las circunstancias que nosotros nos encontremos día a día, Padre. Sentimos tu presencia, sentimos tu cuidado, sentimos tu protección y sentimos tu amor, Señor. Bienvenido eres, Señor. Entrónate en este lugar, Padre, y vamos a deleitarnos, Señor, con tu preciosa palabra, Señor, porque sabemos que solo tu palabra y tu poder, Señor, pueden moldearnos y cambiar nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El título que le puse del miedo al enfoque con discernimiento. Y vamos a leer mucha Biblia, Hay mucha Biblia aquí, lo que he puesto, porque son dos historias de las que voy a hablar, pero son dos historias que yo quise poner todo el contexto. Se puede poner más, pero yo quise poner todo el contexto para que podamos ver cómo Dios se puede glorificar en cualquier circunstancia. Dice Éxodo 14, vamos directo a la Biblia. Éxodo 14 del 4 al 14 voy a leer, si no me equivoco. Dice: cuando el rey de Egipto, es la historia de Israel cuando estaba saliendo de Egipto, cuando Moisés fue usado por Dios para darle la instrucción y sacar al pueblo de Egipto, ¿no? Y sabemos la historia, el contexto es, en Éxodo, antes de este capítulo, habla de que pues el faraón no quería, no quería y siempre se resistió, y Dios dijo: voy a endurecer el corazón del faraón para que Dios pueda glorificarse en toda esa circunstancia. Entonces voy a leer a partir del Éxodo 14:5. Dice: cuando el rey de Egipto le llegó la noticia, porque él había permitido ya que el pueblo de Israel sí pudiera salir, porque Dios ya había obrado. Dice: cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer, se arrepintieron de haberles autorizado. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra, todo lo mejor que él tenía para poder hacer algo. Dice: junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Creo que no fue una buena opción, ¿verdad?, para ellos. Dice: los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos los caballos y sus carros de guerra, sus conductores y tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Y viene la parte donde vamos a hablar hoy. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico, se llenaron de miedo. Pues imagina, ¿no? Todo el arsenal que venía detrás de ellos, ¿no? Es obvio tener miedo.
y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. Y creo que el propósito de Dios para el pueblo de Israel era sacarlos de la esclavitud. Sabía lo que estaban sufriendo, sabía toda la maldad que había sobre ellos y llevarlos a una vida diferente, a una vida nueva. Creo que el propósito de Dios para cada uno de nosotros y para los que no conocen a Cristo es sacarnos de la esclavitud. Normalmente decimos la esclavitud del pecado, ¿no? Y realmente Dios hizo todo esto a través de Moisés para que su gloria sea conocida. A pesar de que la promesa de Dios de rescatarlos la había revelado, porque ya la había revelado a su pueblo a través de Moisés. Dios hablaba con Moisés, Moisés pasaba tiempo con Dios, Moisés recibía la instrucción y él decía eso a su pueblo, ¿no? Pero ellos mismos dudaron, pues se quejaron y tuvieron miedo, ¿no? Porque el ejército que era poderoso los estaba alcanzando y literal los iba a destruir, ¿no? Y fíjate que Dios dijo que el corazón del faraón se endureciera, porque yo creo esto. Decíamos al principio que en las circunstancias que nosotros vivimos, Dios siempre va a manifestar su gloria. Dios siempre va a estar presente. A veces vivimos circunstancias tan extremas, yo creo porque la gloria de Dios será más vista, más grande, más grandiosa, que todos lo pueden ver. Y eso es lo que pasó, ¿no? Dios dijo que endurecía el corazón del faraón porque así se manifestaría su gloria por medio del faraón y también del ejército, ¿no? Poderoso. Y así todos los egipcios y todo lo que estaban alrededor supieran que quien había rescatado a Israel pues era el Señor, era el mismo. Y yo quiero decirte que hablábamos de propósito al principio, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y todo propósito en las manos de Dios se llevará a cabo para manifestar su gloria ante toda la humanidad. Es decir, si Dios ha permitido en ti una circunstancia que te causa mucho daño, Dios la va a usar para manifestar su gloria. Y para que los que no, en la actualidad es esto, para que los que no creen en Él puedan ver que tú y yo creemos en un Dios real, en un Dios vivo, en un Dios que siempre está presente, aunque muchos nos puedan criticar, aunque muchos nos puedan decir que no es cierto porque estamos sufriendo, ¿no? Pero la gloria de Dios siempre se va a manifestar. Y sobre eso quiero enfocar. Por eso decía en el versículo 10, mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. De ahí va el tema, ¿no? Del miedo al enfoque con discernimiento. El miedo estaba paralizando a todos los israelitas y comenzaron a reclamar a Moisés, ¿no? Porque los había sacado de la esclavitud, porque para ellos, para el pueblo de Israel, pues era comodidad, porque ellos podían comer y podían vivir una vida diferente, mejor a las circunstancias que actualmente vivían, ¿no? Y debido al miedo, pues no podían visualizar la libertad que Dios estaba poniendo en sus manos, porque era la promesa de Dios mismo. Preferían la esclavitud a cambio de buena comida a la libertad, con todas las pruebas que Dios permitiría, pero con la constante presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios proveyó alimento. No tenían carne, pero tenían maná. ¿Sí? Dios proveyó agua. El calzado y las vestiduras que ellos llevaban nunca se deterioró. Y fíjate lo más importante para mí de esto, porque antes de este capítulo, en el 14, creo que es el 13, habla de que Dios siempre manifestaba su presencia, que los guiaba como una columna de fuego por la noche y como una columna de nube durante el día. Es decir, la presencia de Dios siempre está presente, valga la redundancia, siempre se manifiesta, ¿sí? A pesar de las circunstancias que nosotros estamos viendo, en este caso el pueblo de Israel. Pero yo creo que cuando el miedo aparece, todo se paraliza y el enfoque se nubla, se distorsiona, se pierde el rumbo, porque somos sensibles muchas veces a eso. Y yo lo veo así, es como el tirador. Hemos visto alguna vez en los tiradores con arco, ¿no? En los Juegos Olímpicos, ¿no? Primero ellos entrenan quién sabe cuánto,
no sé cuántas flechas tienen que entregar antes de darle por lo menos al 3, ¿no? Porque hay numeritos. No sé cuánto entrenarán para darle al 3 y cuánto tendrán que entrenar para darle al 5 y así sucesivamente, pero el objetivo de ellos es darle al blanco, es darle al 10, de donde les dan más puntos, ¿no? Pero obviamente en el tiempo que ellos toman la precisión exacta para poder lanzar la flecha, ¿sí? Porque ellos tienen que concentrarse, tienen que meditar, practicar, concentrarse, meditar y en el momento preciso lanzar la flecha. Pero ¿qué se van a encontrar en lo que sale la flecha al blanco? Pues hay viento, no sé si sabían eso. También estudian el viento, hacen un análisis de todo lo que va a pasar. Miden el viento para ver si la flecha, el arco lo van a subir más o lo van a bajar más, no sé. Hacen eso con toda presión y me parece eso, ¿no? Entonces, él necesita, el tirador con arco necesita estar concentrado y preparado y hacer todos los cálculos necesarios sobre la presencia del viento o lo que pueda suceder en la circunstancia. Imagínate que se atraviese una paloma, ¿no? ¿No? Porque todo puede pasar, ¿no? Y son distracciones, ¿sí? Son circunstancias, si lo queremos ver así. Dios le instruyó a Moisés, cuando estaba sucediendo todo eso, Dios le dijo a Moisés que se quedara quieto. Dice, dile al pueblo que se ponga en marcha, le dijo. Y a pesar de esas situaciones, a mí lo que Dios me dice, permanecer en marcha, necesito permanecer en marcha. El pueblo de Israel necesitaba permanecer en marcha, porque si no el enemigo los iba a alcanzar y el enfoque, el propósito que Dios había puesto se podía ir hacia otro lado. Y eso, yo quiero reiterar que estamos aquí con un propósito. Dios, quien conoce, ahí el Salmo 139 habla que dice que Dios conoce todo de nosotros. Y hay parte de la Biblia que dice que Dios conoce desde antes de que nosotros fuéramos creados. Y yo quiero decirte eso, que Dios ha puesto a ti un propósito, que Dios te conoce desde antes de la creación, de todo lo que existe, todo lo que podemos ver y disfrutar. Y antes de eso ya te había puesto un propósito. Y eso Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Pero tenemos que hacer algo nosotros para que ese propósito se pueda cumplir también. Y quiero ahora hablarte y mencionarte la siguiente parte del mensaje que quiero compartir. De algo que a mí me enseñó. Dios me mostraba que hay un propósito en nuestra vida. Habrá circunstancias que quieren evitar que ese propósito se lleve a cabo. Y yo estaba leyendo el libro de Nehemías. Y el libro de Nehemías empieza, Nehemías fue en el exilio, que todos fueron exiliados de Jerusalén, de Judá, y se fueron a otras tierras, ¿no? Porque realmente a la desobediencia de la ley que ellos no la habían cumplido, pues Dios dio una promesa también, que dijo que si no cumplían la ley, pues iban a ser desterrados, no iban a ser exiliados. Y eso pasó. Entonces te doy ese contexto porque el libro de Nehemías habla de los 3 tiempos que el pueblo de Israel regresó a Jerusalén, regresó a Israel. Y creo que él ocupó el 3er tiempo. ¿Por qué? Porque a él habían llegado noticias de que todas las murallas habían sido destruidas y que realmente toda la ciudad había sido destruida. Entonces, Nehemías, como él confiaba en Dios, como él tenía una relación con Dios, él lo que hizo fue lloró, oró y ayunó y buscó la presencia de Dios. Te doy ese contexto porque aquí en Nehemías 6, me voy a saltar hasta el 6. Nehemías 6 del 1 al 14, creo que voy al 13, voy a leer. Dice, Sanbalat, Tobías, Gesem, el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla, porque el propósito de Nehemías era construir o reconstruir la muralla. Y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Sanbalat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta, por eso es importante el discernimiento.
Dice, me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño, de modo que les respondí con el siguiente mensaje. Estoy ocupado en una gran tarea, dijo Nehemías, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para encontrarme con ustedes? Les preguntó. 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. La 5ª vez, el sirviente de Sanbalat, otra distracción. La 5ª vez, el sirviente de Sanbalat llegó con una carta abierta en su mano que decía: circula un rumor entre las naciones vecinas, y Gesem, uno de los 3 que estaban al principio, me aseguraba que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla según sus informes. Tú propones ser el rey. Mentira se está oyendo aquí. También quiero que veas, ¿no?, las distracciones, las mentiras, la amenaza y todo lo que estaba viviendo Nehemías, para que el propósito, para que él quitara, se desenfocara y ese propósito no se cubriera. Pero era, fíjate lo bonito de esto, es de que Dios en el capítulo 1 le había instruido a Nehemías lo que iba a pasar. Entonces, todo lo que ponemos en manos de Dios y ponemos lo que a nosotros nos corresponde hacer, pues Dios lo va a cumplir sí o sí. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Perdón, me falté uno. Dice que decía: circula un rumor entre las naciones vecinas, y Gesem me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser rey. También Nehemías dependía de un rey. El rey le autorizó ir a esta comisión. Le autorizó. Imagínate si llegaba a los oídos del rey que Nehemías estaba, pues lo iban a matar. Dice, también informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a los oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Y viene la respuesta de Nehemías. Dice, ya lo habían dicho tantas cosas, amenazado literal. Dice, yo respondí: todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo, calumnias, mentiras y demás. Solo trataban de intimidarnos. Ahí viene el temor otra vez, ahí viene el miedo otra vez. Dice que creían que podrían desalentarnos y detener la obra, porque era el propósito que el enemigo había puesto para todos ellos y que no se llevara a cabo la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Reina Valera, te voy a leer lo que dice Reina Valera, no lo van a proyectar. Dice, eso es el versículo 9. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra. Viene el desenfoque, ¿no? Dice, no será terminada. Pero fíjate la respuesta de Nehemías: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Capítulo 1, Nehemías responde en oración. Capítulo 2 vive otra circunstancia y Nehemías responde con oración. Capítulo 3 responde con oración. Solo el 5, hasta donde yo vi, solo el 5 no responde con oración, porque él habla ahí de que defiende a los oprimidos. Pero en todos y hasta en este inclusive habla de que él oró. Aparte de la relación que él tenía con Dios, él oró. Y hacía oraciones, me impresiona esto, porque hacía oraciones chiquitas. Hacía oraciones donde sabía que él tenía la instrucción de Dios, sabía que él tenía la compañía de Dios, sabía que la presencia de Dios estaba sobre él. Solo le tenía que decir algo a Dios tan sencillo como decir, fortalece tú mis manos. Eso a mí me maravilló, porque a veces, yo vivo circunstancias en las cuales tengo que encerrarme a veces, tengo que hacer algo tan grande quizá. Y Nehemías me está poniendo el ejemplo que dice, solo fortalece tú mis manos. Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delaya y nieto de Metabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios. Lo querían llevar al pecado porque él no era sacerdote y lo querían, más distracciones, más atentados, más todo eso, ¿no? Contra Nehemías. Reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen, otra mentira, a matarte esta noche.
que yo respondí: ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? Porque él era líder, porque él era el general delante de todos ellos, y él no podía poner el ejemplo de huir del peligro. ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar tu vida? No lo haré, dijo Nehemías. Me di cuenta de que Dios no le había hablado a esta persona, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat, todos los primeros que estaban atentando contra él, lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme, viene otra vez el miedo, y hacerme pecar, porque realmente él decía, él no era un sacerdote para poder entrar al templo. Si él entraba al templo, si en la condición de sacerdote, él iba a pecar. Lo querían desenfocar, lo querían distorsionar, lo querían que él perdiera el propósito que Dios había puesto en él. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Pero Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Nehemías tenía un propósito dado por Dios. No fue su pensar, no fue su emoción, no fue lo que él quería, no era su voluntad. Era un propósito que Dios había dado: reconstruir la muralla de Jerusalén, porque eso daba seguridad a la ciudad. El libro de Esdras y el libro de Nehemías habla de la reconstrucción de la muralla, la parte física. Esdras habla de la reconstrucción espiritual. Y precisamente la muralla es una protección que los mantenía resguardados y los tenía a salvo de los enemigos. Les daba seguridad, es una fortaleza. No sé cuánto medía la muralla, sí sé cuántos días se construyó, pero no sabía cuánto medía la muralla. Era enorme, era una muralla muy grande. Y yo creo que Nehemías recibió diferentes ataques. Recuerda el enfoque que tenía Nehemías. Recuerda el propósito que tenía Nehemías. Recuerda quién le había dado el propósito. Recuerda quién le había... Quiero que recuerdes eso. Porque Nehemías, a consecuencia de eso, Nehemías recibió diferentes ataques. La Biblia no dice si Nehemías fue golpeado o azotado de manera física a él. No dice la Biblia. Pero Nehemías, en cuestión emocional, mental, Nehemías sí fue atentado. Y tuvo ataques fíjate cómo todo, absolutamente todo lo que él está viviendo en este solo pasaje, tuvo distracciones y todos afectaban el enfoque y fue importante su discernimiento. Por eso en la prédica le puse así. Nehemías tenía ataques de distracciones y eso afectaba el enfoque. Nehemías tenía ataques de miedo también y apuntaba al enfoque. Nehemías tuvo ataques de engañadores. Las cartas y que el hombre que lo fue a buscar para que fueran al templo eran engañadores. Y esos ataques que tuvo Nehemías los tuvo todo el tiempo y nosotros también los tenemos. Para los ataques, cuando tenemos distracciones, necesitamos mantenernos enfocados y fieles a lo que Dios ya nos ha instruido. Para los ataques de miedo, como Nehemías oró por fortaleza en sus manos para poder construir la muralla, necesitamos orar por fortaleza. Para los ataques de los engañadores es muy importante crecer en discernimiento. ¿Cuántas noticias nos llegan en el día? ¿Cuántas palabras escuchamos durante el día? ¿Cuántas circunstancias difíciles vivimos durante un día, durante una semana o temporadas? Donde el discernimiento es bien importante. A mí me pasó algo el año pasado, no voy a decir qué es, pero yo tomé una mala decisión, que ya Dios después entró y colocó todo en su lugar, pero yo no discerní lo que estaba haciendo. Y eso estaba afectando el patrimonio de mi familia y mío. Y por eso me habla Dios a mí aquí, porque desde ahí yo necesito tener el discernimiento para poder tomar buenas decisiones. Y como ya sabrás, tenemos un enemigo, ¿sí o no? Sí, lo tenemos bien identificado. Sí, ¿verdad? Bien identificado. Y eso es común para todos nosotros.
¿Sale? Pero yo quiero confirmarte algo. Ese enemigo es un mentiroso. Él siempre nos va a buscar engañar. Pero lo más importante de esto es de que Él ya fue vencido por Jesús en la cruz. O sea que todo lo que Él nos diga, que esté fuera de la voluntad de Dios, todo eso ya fue vencido en la cruz por Jesús. Necesitamos discernimiento. El mismo enemigo engañó a Adán y engañó a Eva. Y ellos desobedecieron a Dios. Ellos pecaron. Es decir, el enemigo desenfocó a Adán y desenfocó a Eva. Y eso mismo quiere hacer con todos nosotros. ¿Pero va a poder? No va a poder. Eso. No había hecho preguntas, ¿verdad? Yo siempre hago preguntas, pero ya. Va la primera. Y también te quiero reafirmar algo, quiero decirte algo, porque necesitamos ser conscientes de que el enemigo dice que vino a matar, a hurtar y a destruir. Y él quiere matar la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Sí? Él quiere robar, él quiere destruir la relación que tenemos con Jesús. Él quiere destruir también a veces en salud. Él busca muchas alternativas. Entonces yo quiero hacerte esta reflexión porque vamos a seguir siendo atacados por el enemigo todos los días. Todos los días. Hasta que vayamos a la presencia de Dios, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, ahí estaremos. En paz, pero también podemos vivir en paz aquí confiados en el único Dios que hace todo por nosotros, que entregó a su Hijo, que nos rescató, nos redimió, siempre nos buscó. Sí, porque cuando Adán pecó y Eva también se escondieron, ¿y quién buscó a quién? Dios buscó a Adán y a Eva. Y Dios siempre nos anda buscando. Siempre nos anda buscando. Y es lo que a mí me encanta de Dios. Esa es su gracia. Esa es su misericordia. Pero sí vamos a seguir siendo atacados. Pero hay una parte en la Biblia que dice: resistir al diablo y él huirá de ustedes. Resistir al diablo y él huirá de ustedes. Pero antes de esa parte dice lo que nosotros necesitamos hacer. Humíllense delante de Dios, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Primero viene eso en la Biblia. Humíllense delante de Dios, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y esto fue precisamente lo que hizo Nehemías. ¿Cuál fue su reacción cuando le llegó la noticia que el pueblo de Israel estaba todo destruido? Dice que él oró, él lloró, él ayunó. Y después ya Dios le enseñó algo, que lee lo que tenía que hacer para poder cumplir ese propósito. Eso hizo Nehemías. Él resistió confiado permanentemente en la promesa de protección de Dios. Tuvo discernimiento y permaneció activamente enfocado para que el propósito de Dios se cumpliera. Permaneció activo. Él no se sentó y se quedó ahí a esperar a ver que Dios le hablaba. Él movió, él es como la fe, ¿no? Dice, la fe sin obras es una fe muerta. Él creyó lo que Dios le estaba diciendo y se puso a trabajar. Se mantuvo en oración constantemente, buscando la presencia de Dios y siguió caminando, continuó en el enfoque de reconstrucción. No hubo absolutamente nada que lo detuviera. Era una locomotora en las vías como el tren, ¿no? Era una locomotora. Y yo creo, familia, habla de Nehemías que tenía un propósito de reedificar la muralla para que ellos pudieran tener la seguridad física. Y también había Esdras, que después de la reconstrucción, Esdras leyó la ley y vino un avivamiento. Esa es la parte espiritual. Y lo que yo siento que Dios me instruía para enfocar el mensaje era que reedificar o construir la muralla simboliza hacer lo mismo, pero en nuestra relación con Dios. Porque yo siento que Dios, yo en lo personal siento que Dios siempre me acompaña. Yo siento en lo personal que Dios siempre cuida de mí. Yo siento que cuida a mi familia, que cuida de la iglesia, que cuida todo. Hace poco nos pegaron al carro ni nos dimos cuenta y bueno, ya pasó, ¿no? Llamó que Dios quiere que cambiemos el carro, quizá. Yo así lo veo.
Bueno, se descuidó tantito, vamos a decir. No, permitió eso, ¿no? Entonces, yo creo eso. Eso es lo que Él le toca hacer, es lo que Él hace, es la maravilla de Dios, del Dios protector. Eso es lo maravilloso que Él es. Pero yo decía, y Raúl, ¿cómo está toda otra parte? Y creo que eso es importante, ¿no? El construir la muralla simboliza hacer lo mismo en mi relación con Dios. Y eso es indispensable para estar en el lugar seguro. Dios siempre permanece fiel y siempre permanecerá fiel. Pero se requiere construir o reconstruir la relación más importante que Dios nos ofrece en esta vida. Esa relación que nos va a mantener siempre a salvo y de esa manera nosotros habitemos en el lugar seguro. Y eso es una reflexión. Mateo 6:33, el lunes lo hablamos y Dios creo que me lo trajo para este mensaje hoy. Ese pasaje yo lo estaba estudiando hace como un año más o menos, porque yo quería, dice 6:33 Mateo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Yo tengo un Dios fiel que siempre me da todo lo que necesito y yo eso lo creo y eso lo vivo. Pero hay otra parte al principio que dicen busquen el reino de Dios. Y yo dije, ¿qué es el reino de Dios? Y yo, ¿qué es el reino de Dios? O sea, ¿dónde tengo que habitar yo? ¿Dónde tengo que vivir yo? Y yo creo que todo eso está en Jesús. Todo eso está en Jesús. Buscar el reino de Dios es esta reflexión y esta conclusión. Porque tenemos que buscarlo. Buscar el reino de Dios traerá como resultado el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. No lo van a proyectar porque no lo puse. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Quién de aquí quiere más amor? Nadie. ¿Quién de aquí quiere más alegría? Porque todos somos alegres. Sí, todos somos alegres. ¿Quién de aquí quiere más paz? ¿Quién de aquí quiere más paciencia? ¿Quién de aquí quiere más gentileza? ¿Quién más bondad, más fidelidad, más humildad, más dominio propio? Los que no dijeron nada ya lo tienen entonces. Yo entendí que eso es el reino de Dios. Eso es la vida que Jesús llevó. Y yo digo, yo todo lo encuentro en Jesús. A quien tengo que buscar yo, a quien tengo que conocer yo, conocer su carácter, conocer su voluntad, sujetarme a Él, entregarle mis cargas cuando estoy cansado y cuando estoy agobiado, yo tengo que buscar a Jesús. Porque Él me va a dar todo lo que yo necesite, dice. Y dice todo lo que yo necesite, no todo lo que yo quiera. Yo quiero muchas cosas, pero no. Fíjate, hay una declaración en el Salmo 91, el versículo 2. Y yo lo reflexionaba así. Cuando yo tengo ataques del enemigo, ¿a dónde voy? Cuando yo tengo ataques del enemigo, ¿a quién voy a buscar? Cuando yo tenga ataques del enemigo, ¿qué necesito hacer? Yo ya tengo la seguridad en Cristo. Esa protección yo la tengo. Y ese es el discernimiento. Es decir, ¿dónde voy a encontrar el equilibrio para irme al lugar correcto? Y Salmo 91, 2 dice, y quiero que tú lo leas y lo vamos a repetir. ¿Sale? Después de mí lo repiten. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Esa declaración, yo creo que en algo Dios hace, algo afecta a Dios, algo pasa en el corazón de Dios. Y yo lo encontré eso en Sofonías 3:17. Esa es la respuesta que Dios me dio a mí. Yo dije, declaro la siguiente acerca del Señor: solo es mi refugio, mi lugar seguro, y Él es mi Dios y en Él confío, en nadie más. ¿En quién me voy a refugiar? Bajo sus alas. ¿A dónde me va a llevar?
de todo lo malo que puedo estar viviendo, dice que a verdes pastos me va a llevar. Y dice Sofonías 3:17, porque el Señor es tu Dios, está en medio de ti como poderoso guerrero que salva. Eso fue lo que hizo con Moisés y eso fue lo que hizo con Nehemías. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. Es decir, yo una adoración a Dios, yo una alabanza a Dios, Dios va a responder en su voluntad, en su tiempo, pero va a responder. Yo créeme, mira, yo no tengo la capacidad de dudar de Dios. Por eso digo que me encanta hablar de lo que Dios es y de lo que solo Él puede hacer, porque nadie más lo puede hacer. Moisés tomó una postura, Nehemías tomó una postura, nosotros tomamos una postura. Principalmente Nehemías y Moisés y muchos hombres de la Biblia, por eso es importante leerla, principalmente confiaron en Dios. Sí, a veces se desvió el pueblo de Israel, ¿no? Que otros dioses y todo eso sí, pero Dios los trajo al carril también. No dudaron de su poder, del poder de Dios, no dudaron de su protección, no dudaron. Nehemías oró justo después de que recibió las noticias de que Jerusalén estaba destruida. Y fue cuando Dios a él le reveló el propósito que el mismo Dios, tu Dios y mi Dios, lo iba a cumplir. Nehemías usó su inteligencia, usó todo lo que Dios le había instruido, usó todo lo que había puesto en él, dirigió a todas las personas, inspeccionó la muralla, dio instrucciones a cada quien lo que tenía que hacer y empezaron a levantar. Vinieron las amenazas, vinieron las calumnias, vinieron las mentiras y Nehemías se enfocó a lo que Dios había dicho. Porque él creía que Dios mismo lo iba a cumplir, Nehemías, y que Dios mismo lo iba a hacer. Nehemías oró constantemente de acuerdo a las circunstancias que vivía. ¿Cuáles son las circunstancias que tú vives día a día? ¿Qué es lo que haces a raíz de las circunstancias que estás viviendo día a día? Y en el caso de Nehemías, como el plan de reconstruir la muralla era de Dios, ¿qué crees que pasó? Tuvo éxito. Al final de Nehemías 6, al final y al principio del otro dice lo que sucedió. Siempre dejo tarea y creo que no va a ser la excepción. Lee Nehemías del 1 al 7. Dios mostró su gloria. Eso es lo que pasó, te lo voy a resumir aquí. Dios mostró su gloria y todos alrededor de Jerusalén lo vieron y tuvieron miedo. El miedo que estaban metiendo a Nehemías, el temor que estaban metiendo a Nehemías, fue regresado a todas las personas que vieron cómo la gloria de Dios se levantaba cuando las murallas eran reconstruidas. El miedo no nos pertenece porque somos hijos de un Dios que ya triunfó. Ese es el Dios en quien tú has depositado tu confianza. Y dice Dios que nunca nos va a defraudar. Él nunca va a mentir. Él nunca nos va a dejar solos. Y es por eso que el discernimiento es bien importante para que podamos ver el ataque del enemigo y hacia dónde ir cuando estamos en la necesidad. Yo creo que aquí todos tenemos circunstancias. Yo pienso que si digo ¿quién no tiene? Nadie va a decir yo. Todos tenemos circunstancias, pero es importante decir nosotros en quién hemos depositado nuestra confianza para que ese propósito por el cual Dios me puso en esta tierra se pueda cumplir. Eres un gran empresario, es tu propósito, Dios va a estar contigo. Eres un gran hombre de Dios, Dios va a estar contigo. Los músicos son grandes músicos, Dios los va a llevar más allá para que su gloria sea más grande. Eso es lo que Dios hace, todo eso es lo que Dios hace cuando tiene una instrucción clara. Nosotros reaccionamos a esa instrucción que Dios está dando y Dios lo hace. Voy a regresar a Éxodo 14
Y voy a leer el 13, del 13 al 15. Y viene un poquito más, no lo voy a leer eso. Pero Moisés les dijo, ante la circunstancia, ante la adversidad, ante las amenazas, ante todo lo que estaban viviendo, ante todo lo que tú estás viviendo hoy. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, esos problemas que ahora ves, esas circunstancias que ahora ves, jamás volverás a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, por tus circunstancias. Solo quédense quietos. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Le dijo a Moisés. Si ya tienes la vara, tienes que actuar, ya tienes un propósito, decía él. Dile al pueblo que se ponga en marcha. Fue cuando levantó el pastor, porque ese es el palo, se llama pastor. Fue cuando levantó callado, pastor, callado del pastor. Que se llama un manual, que es muy bueno. Levantó y dijo, y se abrió el mar. Y todo el pueblo de Israel pudo pasar. Ahora, ¿qué crees que pasó con el faraón y con todo su ejército? Unos ya lo saben. ¿Qué crees que pasó? Todos fueron destruidos porque Moisés depositó su confianza en el único Dios. ¿Qué crees? Eso es Éxodo. Ahora, ¿qué crees que pasó en Nehemías? ¿Qué crees que pasó con la muralla? Ya te lo adelanté, creo. ¿Qué crees que pasó con la muralla? La muralla fue totalmente construida y no hubo obstáculo, no hubo absolutamente nada que pudiera derrotar a Dios. ¿Qué crees que va a pasar con lo que tú tienes ahora? O con todas las cosas que tú estás cargando ahora. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Nada? Saldremos victoriosos. Porque eso es Cristo lo que hace la victoria. Dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es Mateo 35, pastor, ayúdeme, 33. Y dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todos los triunfos son para que la grandeza de Dios. Romanos, perdón. Todos los triunfos son para que escucha bien esto. Todos los triunfos que Dios va a depositar en ti son para que la grandeza de Dios sea mostrada a todo aquel que está al lado tuyo. A través de eso, incrédulos creerán en Jesús. Las personas que no creen en Jesús, que no conocen a Jesús, porque quizás no se los han presentado, o porque quizás están en la resistencia, como yo mucho tiempo estuve también. Pero todas esas victorias, todos esos triunfos que Dios va a poner en el propósito, en las circunstancias que tú vas a estar viviendo, son para que la grandeza de Dios, para que la gloria de Dios sea más grande. Sea más grande. Voy a parafrasear Isaías 60:18 y con esto voy a cerrar. Isaías 60:18 hace referencia a que dice, tus muros son llamados salvación. La salvación es lo que Dios construyó para ti y para mí a través de Jesús. Esa es la salvación. Y dice, y tus puertas, otra parte de ese versículo, y tus puertas, alabanza. Tus muros son llamados salvación y es lo que Dios construyó para nosotros a través de Jesús. Y tus puertas son alabanza. Y eso es lo que yo le entrego a Dios a cambio de la salvación. Por un lado tenemos la salvación y por un lado tenemos la alabanza. Entonces la salvación y la alabanza crean una estrecha colaboración, crean una estrecha relación que lo que produce es seguridad en Dios. Una relación con Dios es primordial para tener discernimiento y permanecer en el enfoque para que el propósito de Dios nos sea revelado y Dios mismo, ¿qué crees que va a hacer?
Dios mismo lo va a cumplir. Dios ya dio el paso. Dios nunca nos deja solos. Dios es Dios y nunca, no hay otro igual en quien nosotros podamos confiar. Él ya dio el paso de salvarnos. Él ya dio el paso de darnos la salvación, de rescatarnos, de redimirnos, de traernos a ese lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Por eso tus puertas serán llamadas alabanza. ¿Quién aquí viene por primera vez? Bienvenida, bienvenido, bienvenidos. Con eso debía empezar, pero no. Yo quiero decir esto final. Mateo 6:33 dice que busca el reino de Dios y su justicia. Y me voy a quedar hasta ahí. Nosotros tenemos la respuesta en Dios, en nada más. Muchas circunstancias en nuestra vida o actualmente tenemos temor, tenemos miedo. Y ese miedo muchas veces te puede paralizar. Ese miedo te puede desenfocar. Te puede llevar a un lugar donde quizá el enemigo sí nos quiere destruir, no puede hacerlo, pero siempre va a insistir en hacerlo. Y por eso yo mencionaba ahorita al principio, yo quiero seguir hablando del amor de Dios y de su poder, porque primero yo sé lo que hizo en mí y yo sé lo que Él puede hacer. Lázaro revivió, resucitó. Jesús fue levantado de los muertos. Hay una parte que quizás se va a hacer otro mensaje después, que habla del valle de los huesos secos en Ezequiel. Y dice, ahí habla de la parte espiritual que hablaba de Israel, pero también habla de eso. Para mí me hace ver el poder de Dios que tiene, que de huesos secos, de circunstancias extremas, de lo que nosotros normalmente vivimos, dice que Dios puede armar los huesos al lugar correcto. Dios puede darle nuevos tendones, nueva carne y nueva piel. Pero lo más importante es darle su espíritu, darles una nueva vida. Y eso solo lo tenemos en Cristo. Yo sé que casi no mencioné a Jesús, pero porque quería cerrar con eso. En Él está nuestra esperanza. Abajo dice, hay un letrero: Jesús es la esperanza del mundo. Jesús es la esperanza de tus circunstancias. Y quiero animarte a eso. Aquí, si tenemos la salvación, quiero exhortarte con todo mi corazón, con todo mi respeto también. Quiero exhortarte a que si hemos conocido la salvación a través de Jesús, y si la vas a conocer hoy, o si en línea la van a conocer hoy, quiero invitarte a que tú des el paso que Dios quiere que demos, para poderlo buscar, para poder buscar su reino con todo nuestro corazón, con todas las circunstancias que vivimos, para que ese enfoque de una vida eterna no lo perdamos. Una de las distracciones que más tenemos nosotros muchas veces es el cansancio. Son muchas, no quiero mencionarlas porque van a decir, ay, me está diciendo a mí. No, son muchas circunstancias. Cada quien tenemos una particular o varias en particular. Y yo quiero animarte a eso con todo mi amor y con todo mi respeto, de que no nos cansemos de buscar el reino de Dios. No nos cansemos.
Yo te hablé del fruto del Espíritu Santo, pero también hay dones del Espíritu Santo. Y yo creo que en esta iglesia Dios está preparando un corazón, porque Dios mismo está preparando corazones para ese avivamiento, donde Dios traerá dones del Espíritu Santo, donde aquí se habla en lenguas, sí, pero se va a interpretar lenguas, donde aquí se va a profetizar, donde aquí habrá sanidad aquí. Busquemos el reino de Dios para tener discernimiento, y que el enfoque que es Cristo nunca lo perdamos. Yo te animo a eso, te animo mucho a eso. Aunque estés cansado, aunque estés agobiado, aunque te sientas derrotado, Dios te va a levantar. ¿O no, Emanuel? Dios te va a levantar. Amén. Amén. Quiero que oremos ahorita al final. Y vamos nosotros al anexo. Y en el anexo me gusta orar mucho, porque yo sé que siempre estamos cansados y estamos cargados. Y a veces eso no nos deja avanzar. Eso nos puede cansar también del enfoque que tenemos al frente. Yo ahorita tengo a Norberto allá al frente. Nos puede cansar. Podemos desistir. Por eso es importante lo que te decía: busca el reino de Dios, porque ese es el pan de vida que es Jesús. Ese va a ser el alimento diario para nosotros, para poder estar firmes, para permanecer. Y es lo que yo hoy quiero orar. Principalmente quiero orar y quiero pedirte que tú puedas hablar con Dios mientras yo oro, para que puedas descubrir también qué es lo que a ti te está atacando, te está atentando. Es el enemigo, sí, pero ¿qué te está atentando? ¿Qué te está atacando para que ese enfoque no se pueda cumplir? Yo creo que sí hay circunstancias, yo las tengo, yo sí las tengo, y yo quiero orar por eso, si tú me lo permites, si tú me lo permites. Ahora quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar al Dios vivo. Vamos a orar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y vamos a orar al único Dios que nos ama, que nos cuida, que nos protege, nos da aliento. Vamos a orarle a Él, a nadie más. No podemos hacerlo, a nadie más. Vamos a orar, familia. Amado Señor, te doy gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu amor. Señor, gracias porque hoy nos has entregado toda una palabra, Señor, que yo sé que ha tocado nuestros corazones, Padre. Y en ese sentido, Señor, queremos exaltar tu nombre, Señor. Queremos, Padre, con nuestra vida, que tu nombre sea glorificado, Señor Jesús. Padre, que las circunstancias que hoy mis hermanos te están entregando, Padre, no los desenfoque, Padre. Padre, tú eres quien renueva como las águilas. Tú eres quien da fuerzas de búfalo, Señor. Y en ti, Señor, hemos puesto la esperanza. Padre, hay tantas historias en tu palabra en las cuales siempre has salido victorioso. No conocemos derrota tuya, Señor. No conocemos, Señor, ni conoceremos. Porque nuestro amado Jesús ha vencido, Señor, todo en lo absoluto. Él venció la muerte, Señor, y está al lado tuyo. Y confiamos que Él intercede por todos nosotros, Señor. Y hoy, Señor, levantamos una oración como es incienso, Padre, hasta el trono de tu gracia. Padre, recibe nuestras peticiones, Señor.
Atiéndelas según sea tu voluntad, Padre. Atiéndelas, Señor. Oramos con nuestro corazón, Señor. Agradecidos por todo, Padre. Porque tú eres Alfa, Omega, Señor, principio y fin. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Espíritu Santo, te pido que vengas, Padre, a nosotros y nos puedas llenar con tu presencia, Señor. Nos puedas llenar, Padre, con tu poder y tu gloria, Señor. Abre los cielos, Padre, y que venga tu gloria aquí. Y yo te quiero pedir, Señor, que traigas sanidad, Padre, a circunstancias en las cuales estamos cansados, estamos agobiados, pero hoy te las entregamos a ti, Señor, porque tú prometes en tu palabra que nos harás descansar. Nos harás descansar y nos darás tu yugo, Señor, que es más ligero, Padre. Tu yugo siempre será más ligero, Señor. Inspira en nuestro corazón, Señor, el deseo de buscarte, Señor, de buscar tu reino, Señor, todos los días de nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Padre, a encontrar tiempos en los cuales podamos pasar contigo, Señor. Un tiempo maravilloso para que tú puedas entregarnos el propósito, Señor, a cada uno de nosotros y nos puedas ayudar para que ese propósito, Señor, se pueda llevar a cabo, Señor. Todo lo que es puesto en tus manos, Señor, conocemos victoria. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias y gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Tú que eres santo, santo y santo, Padre. Tú que eres santo, Señor. 3 veces santo, Señor. Y tú eres digno, Señor, de todo honor, de toda gloria, Señor, de toda alabanza, Padre. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Padre. Bendito seas. Solo tú eres santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Ahora, yo sé que la alabanza ya se quiere arrancar, los escucho. Vamos a hacer la oración de fe. Aquí está el amigo. Gracias, brother, por visitarnos hoy. Esa es tu casa. Bienvenido. Bienvenido. La hermana por allá atrás, también bienvenida, es su casa. Bienvenida a este lugar. Y quiero orar especialmente por ustedes. Sí. No sé si alguien más por primera vez no viene. Yo acostumbro a hacer una oración. Una es para recibir a Jesús en nuestra vida, que es la oración de fe, y una oración también de reconciliarnos con Jesús. Sí. Para mí es oración todos los días, Todos los días me reconcilio con Él, porque todos los días fallo. Así que todos los días lo hago. Todos los días pido perdón por lo que he hecho. Y quiero invitarlos a eso. Yo voy a hacer una oración breve, porque queremos cantarle. Que nuestra alabanza sea eso, una alabanza que ruja el auditorio, que se levante el techo aunque se caiga. Sí, que se escuche una alabanza a Dios. Que Él vea la respuesta nuestra desde nuestro corazón de lo que Él quiere de nosotros. ¿Sale? Vamos a hacer una oración. Yo les voy a invitar a levantar sus manos y van a repetir conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por el amor que tú mostraste en la cruz al morir por mí. Señor, perdona todos mis pecados. Acepto que he pecado contra ti y hoy me arrepiento. Y te pido, Señor, que vengas a mi corazón y me hagas una nueva criatura. Confío en tu amor, en tu misericordia, en tu gracia, y desde hoy quiero caminar contigo, tomado de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, familia. Se oirá de los cielos
sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Una vez más. Su lugar en los cielos, el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Vamos a declararlo. Cristo, Cristo, y el que salva, la esperanza y está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Qué buen domingo. Y sabes, la clave, como dijo Raúl, la clave es la oración. Dile al de al lado, la clave es la oración. La oración es lo único que hará que permanezcas enfocado. ¿Sí? Quiero retarte a que esta semana puedas levantarte 30 minutos antes. Yo sé que es pesado tu día, pero si te levantas 30 minutos antes de iniciar tus actividades y tienes un tiempo con Dios, vas a orar, vas a leer de su palabra, vas a escuchar tu voz. Créeme que tu día será totalmente diferente. Verás tu día con una perspectiva diferente, con un enfoque diferente. Y de verdad, pruébate. Prueba a Dios. A ver, Dios, voy a leer esta semana, me voy a levantar temprano. Y de verdad, verás un cambio de esta semana pasada a esta nueva semana, en donde vas a enfocarte en lo que Él ha declarado sobre tu vida, que son bendiciones y promesas. Hagan un reto familiar. Ayer yo escuché a la mamá de un joven y de verdad me impresionó tanto como su hijo tan pequeño, tiene 13 años, creo 12, y tiene un hambre por conocer de Dios, hace preguntas tan locas sobre Dios, busca a Dios de una forma inexplicable. Y yo le dije, Dios, trae eso a nuestras vidas, que podamos buscarte como Nehemías, que podamos refugiarnos en tu oración día y noche, y que cada problema que encontremos no podamos, ay, ¿qué hago? Me siento mal. Que nuestro refugio seas tú en oración. Sí, esa es la clave, familia. ¿Te has sentido mal últimamente? Ora a Dios. ¿No sabes qué hacer? Ora a Dios. ¿No entiendes tu futuro? Ora a Dios. Esa es la clave, familia. Entonces, ¿cuál es la clave? Orar a Dios. Familia, que tengan una bendecida semana. Si nos acompañaste por primera vez, no te vayas, de verdad queremos darte la bienvenida aquí en casa.
De este lado está Zona Ola, ya te están esperando con un rico café. Bendiciones, familia.